Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale, corazón? Cierra tus ojitos si puedes y si no, otra vez miras el video más adelante cuando tengas un momento, corazón, de tranquilidad y de paz. Empezamos, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien, corazón. Mi querido Virgo, una de las imágenes que he visto con el cuenco de cuarzo es como que tú estás huyendo de alguien, Virgo, o de algo quizás. Es como que, aunque hubieran pasado los años, décadas, como que existe algún tipo de miedo, de inseguridad. Y no es porque a lo mejor de repente tú seas una persona insegura o inseguro, no. Es porque alguien te creó esa inseguridad, mi querido Virgo. Para muchos de ustedes quizás puede ser la familia, para algunos de ustedes la pareja. A veces por no querer quizás problemas con la familia, por querer la tranquilidad de los suyos, de tus hijos, de tu entorno, muchas veces tienes que callar, muchas veces tienes que aguantarte quizás de decir muchas cosas a la otra persona que se está portando mal en estos momentos. El otro punto también, mi querido Virgo, puede ser que tú, décadas anteriores, estamos hablando de muchos años anteriores, tú necesitabas quizás la protección de los tuyos. La protección o que te entiendan o que te crean algo. Hay algo que te ha marcado, Virgo. Hay algo que tú arrastras y posiblemente tú necesitas alguna ayuda de un profesional. O necesitas desahogarte, necesitas sacar este sentimiento. Esta situación, mi querido Virgo, te ha llevado a que tú posiblemente pienses que esta persona no ha cambiado porque quizás muchos de ellos actualmente han retomado lo que es el contacto, la comunicación. Y te preguntas para qué vuelve, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, por qué se acerca a mí, por qué me pide para conversar. Como que tú sabes que esta persona, si no es a la entrada, a la salida te va a pagar mal. Pero es como que se está acercando mucho. Y como que a ti no te convence también lo que es al 100% su gran cambio, por decirlo. ¿Por qué ese cambio, Richard? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué está buscando? Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo.
Me sale tu signo, Virgo, Tauro. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Géminis. Cierras con un Cáncer, cariño. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Vamos a ver iniciales. La letra Y. La letra N. La letra O. Y cierras con la letra M o W. Carta guía, carta consejo con el oráculo. Virgo. Es que estoy escuchando unos sonidos muy extraños. Vamos a ver. Carta consejo, carta guía con el oráculo. Salió una carta. Dice, Fortuna, Virgo. Vale. Siento que también, Virgo, hay algo que te va a salir bien. Hay algo que tú has estado esperando. Puede ser contacto, puede ser comunicación, puede ser dinero, puede ser un examen, un proyecto, algo que tú estás buscando, porque te sale la carta de la fortuna. Entonces, mi querido Virgo, yo lo que siento, Virgo, porque esto siempre es así, ¿vale? Cuando uno está en lo peor, cuando uno de repente tiene problemas, cuando uno necesita de alguien que nos rescate, todo el mundo se aleja, Virgo. Todo el mundo se aleja. ¿Por qué? Porque no quieren apoyar, porque no quieren complicarse, o porque simplemente, cariño, tú para ellos no eres importante, Virgo. Pero sin embargo, mi querido Virgo, esta carta me dice que la fortuna te llega. La suerte te llega. Hay un golpe de suerte que te llega, Virgo. Y quizás por eso es lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo, que hay una persona que viene, que quiere hablar contigo, que se acerca, y tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué, Virgo? Pues por interés, ¿no? Creo que más claro no está haciendo las cartas ya. Si hay una persona que te gusta, que te atrae, y antes pues simplemente no te paraba bola o te ignoraba, Virgo, ¿por qué ahora ese cambio? Tienes que ver lo que es a tu alrededor. A lo mejor tienes dinero, tienes un trabajo estable, a lo mejor, cariño, yo qué sé, te has hecho un arreglito, estás más atractivo, más atractiva, es por interés. No es amor al chancho, no es amor al cerdo, es amor al chicharrón, mi querido Virgo, porque a ti te llega algo bueno. Entonces, tienes que hacer filtros, Virgo. Vamos a ver el tarot urbano. Vamos a ver, Virgo, 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 Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo. Me sale la carta del 4 de espadas, cariño. Como que todo el mundo va a empezar a decirte, yo confiaba en ti, Virgo, eres una persona especial, mira que yo te dije que ibas a llegar lejos, Virgo, qué atractivo que estás, Virgo, ¿te gustaría salir conmigo? Como que todo el mundo, ahora todo el mundo, cariño, te quiere tener lo que es en un cetro, como si fueras un rey, como si fueras una reina. Pero recuerda que sale la carta del 4 de espadas, cariño. Son personas que saben mover fichas, muy inteligentes, muy mentales. Saben que ahora les conviene prácticamente, como se dice corazón, estar detrás de ustedes, Virgo. Hay una persona que va a estar muy atento, muy atenta con ustedes. Virgo, te veo muy atractivo, te veo muy atractiva. Virgo, ¿por qué no salimos? Virgo, ¿por qué no hacemos esto? Va a estar muy comunicador, muy comunicadores con ustedes. ¿Por qué, Virgo? Porque quiere sacar algo, Virgo. Quiere sacar algo, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, Virgo, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, mi querido Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Me sale lo que es la carta del colgado. Vale. Ese acercamiento, esa conversación que tú vas a tener, recuerda que a lo mejor la persona que tú menos esperabas, la persona que siempre iba de orgulloso, de orgullosa, ahora se acerca a tu vida. Tú te vas a quedar a cuadros. No vas a entender por qué ese cambio, Virgo. Vas a buscar respuestas, vas a buscar de repente algún tipo de información, los 5 pies al gato, te vas a quedar a cuadros. Inclusive, mi querido Virgo, si este tema lo relacionamos a lo que es en la parte de los sentimientos, esta persona inclusive te va a hacer una propuesta de amor.
propuesta de amor, pero cierras con la carta del colgado. ¿Qué está pasando aquí, Richard? ¿Por qué de la noche a la mañana mi vida cambió? ¿Por qué de la noche a la mañana esta persona vuelve? Porque, cariño, esa mala etapa que tú has estado viviendo estos días, esos problemas, esos sentimientos encontrados que tú has tenido estos días, porque sinceramente tu vida ha estado como un poco tenso, ¿no? Se acaba. Esa mala racha se acaba, Virgo. Y como se acaba tu mala racha, todo el mundo vuelve a ti. Todo el mundo quiere ser tu amigo, tu amiga. Todo el mundo quiere acompañarte. Claro, porque ahora las cosas te van bien, ¿no? O te van a ir bien, Virgo. Inclusive hay una declaración de amor. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Virgo. Vamos a ver qué me dice. Me sale la carta del 7 de copas. Ay, por Dios, de verdad, ¿cómo son estas cucarachas, sinceramente? Hay un personaje, Virgo, con la cual tú has amado mucho, con la cual tú has tenido lo que es una historia. A lo mejor hace mucho tiempo ya el contacto, la comunicación no era muy fluida entre ustedes, como que no marchaba bien. Pero esta persona aparece, cariño, de entre los muertos. Aparece de la nada, Virgo. Y la carta del 7 de copas es una oportunidad. Oportunidad. Una persona que a lo mejor, cariño, no había contacto, comunicación cero. Aparece de la nada, Virgo, para pedirte una oportunidad. Mira, Virgo. Porque hay una persona que sale de un campo santo y detrás de su mano, detrás de su espalda, perdón, tiene lo que es una copa. Esta persona viene, cariño, con esa carita de mosca muerta. Viene en plan de amigos, amigas, de que te entiende, te escucha, pero quiere algo más. Hay algo más que quiere esta persona. Y de repente puede ser que tú en su momento, Virgo, también querías algo más, pero ahora tus sentimientos han cambiado, Virgo. Pero esta persona viene a por todas. Como carta consejo, carta guía, si tú quieres, escucha a él o a ella, porque puede haber una oportunidad entre vosotros, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente es muy raro que aparezca de la noche a la mañana, pero me dicen que esta persona te puede hacer feliz. Si tú quieres. Si tú me dices, Richard, no, a otra cosa mariposa, sinceramente yo no quiero complicarme la vida, pues ya está, Virgo. No te compliques la vida. Te lo digo así, ¿vale? Habla con esta persona, dile que se acabó su tiempo, dile que tú tienes otra historia en tu vida, cualquier pretexto. Pero esta persona viene con mucha seguridad. Y parece como que inclusive mi querido Virgo, me dan a entender como que se siente seguro, segura de que tú le vas a dar una oportunidad. Como que en su cabecita piensa de que tú todavía sientes algo por él o por ella. Quizás hay un grupo, quizás hay un grupo que sí, y quizás hay otro grupo que no, Virgo. Vamos a ver qué me dicen tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Luego voy a canalizar cuál es ese tema que tú estás arrastrando hace mucho tiempo, la cual te causa inseguridad y la cual de repente tú esperabas más de tu familia, de tu entorno. Es como que te pasó algo muy fuerte y tú necesitabas que tu familia te apoye, pero por algún motivo tu familia simplemente o no te escuchó o lo dejó todo en stand-by. Perdón por la garganta. Muy bien. Dice: la experiencia de la vida, el arcángel Samuel. Un acontecimiento importante irrumpirá en tu vida. ¿Qué te había dicho, corazón? Te cae como anillo en dedo. Una poderosa revelación que conduce al cambio. Alguna historia te llega, cariño, la cual simplemente va a haber un cambio radical en tu vida. Algo vas a escuchar o ya estás escuchando algo, Virgo. Es momento de desplegar tus alas, Virgo. No sé por qué tus ángeles te están diciendo, Virgo,
Si tú de repente estabas buscando un motivo, una razón para poder dejar algo o a alguien, Virgo, ese motivo, esa razón te llega. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Hay un detonante que te lleva a decir, ahora o nunca. Voy a apostar por mí, me rescato yo. Tú vas a dejar a alguien, cariño. Sinceramente, o tú dejas a alguien, o tú de repente renuncias a un trabajo, un proyecto, y te vas en busca de tu felicidad o lo que realmente te gusta hacer en tu vida. Pero siento que tú vas a tomar las riendas de esta historia, Virgo. Pero es en base a que tú escuchas algo, te llega una noticia, o esa respuesta para hacer ese gran cambio. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo, 2 grupos. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo, 2 grupos. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de la justicia es un sí, otro Libra, cariño. Relacionado con trámites legales también, documentos o karma, mi querido Virgo. Voy a canalizar, ¿vale, Virgo? Yo quiero preguntar por qué el cuenco de cuarzo me ha mostrado una situación en la cual tú estás huyendo. Vamos a ver, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me muestra, Virgo, como si hubiera un pequeño árbol con flores, pero que hay una serpiente que envuelve ese árbol. Como que me dan a entender, Virgo, que muchos de vosotros, tu inocencia, alguien quiso de repente tomar tu inocencia. Tú me entiendes, Virgo. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Llegaron a hacerte entender que la persona culpable de esto, como que tú provocabas esto, Virgo. Y yo sé que no es así. Yo sé que no es así, Virgo. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque la otra imagen que he visto de ese árbol envuelto con una serpiente que tenía flores, luego las flores empiezan a salir más serpientes. En algún momento, Virgo, como te repetían constantemente esto, posiblemente llegaste a pensar que tú eras culpable. No, tú no eras culpable, Virgo. No. Wow, Virgo. Es como que estás lidiando con una persona muy violenta, Virgo. Y cómo tengo que buscar las palabras correctas para que YouTube pues simplemente no sancione este video. Es como que tú fueras un árbol muy fuerte, pero viene lo que es un leñador, cariño, y empieza a cortar tus ramas, hasta que tú te seques, Virgo. Es como que esta persona siempre te va diciendo cosas como que tú no vales, como que tú de repente nunca vas a dejar la casa,
como que tú nunca vas a llegar lejos, ¿quién te va a hacer caso? Virgo, cariño. Y esto no solamente pasa con las mujeres, no, también pasa con los hombres. Es como que estuvieras al costado de un narcisista, sea hombre, sea mujer, como que te viene repitiendo constantemente. ¿Tú has escuchado la historia que yo conté alguna vez del elefante del circo? Mira, te cuento, Virgo. Había un elefante muy pequeño, prácticamente una cría. A este elefante lo ponían lo que es una cadena en uno de sus pies para que no se mueva. Y cada vez que intentaba moverse, pues simplemente castigaban lo que es al elefante. Este elefante creció con ese miedo, con esa inseguridad. Y tú sabes que el elefante es uno de los animales más fuertes y más grandes de la naturaleza. Se puede decir, en cuestión de fuerza, después de la ballena, ¿no? Porque la jirafa es alta, pero no tiene tanta fuerza como el elefante. Este elefante, cariño, tranquilamente, si levanta su patita, se puede liberar, porque tiene una fuerza. Este elefante tranquilamente puede salir y puede destruir todo, porque tiene fuerza, pero no lo hace por miedo, por temor, Virgo. Y quizá de repente porque está rodeado de la sociedad que no va a entender que lo único que quiere este pequeño elefante es libertad. Seguro que le haría mucho daño. El ser humano, cariño, a veces es de lo peor. De lo peor. Nosotros mismos nos encargamos de destruir nuestro planeta. Nosotros mismos, ¿vale? Entonces, también como reflexión, no culpen a la madre naturaleza porque somos nosotros. Cuando tú estás en una situación así, Virgo, cuando una persona constantemente te recuerda que tú no vales, te recuerda que tú no tienes las agallas de dejar una situación, te recuerda de repente de que tú no eres bello, de que tú no eres bella, tú tienes que salir pitando de ahí, Virgo. Tú no puedes quedarte en ese lugar, Virgo. No lo hagas, cariño. Porque si no, al final, tú estás en un bucle que te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas hundiendo, y luego, corazón, no va a haber nadie quien pueda rescatarte. Tienes que empezar a ver las señales. Cuando tú ves que una persona actúa ya así, esa persona, cariño, poquito a poquito va a intentar dominarte. Poquito a poquito va a empezar a controlarte, Virgo. Entonces tú tienes que ver las señales y salir de ahí. Corazón, tienes dos manos, eres una persona inteligente, eres una persona fuerte, puedes salir adelante tú solo y tú sola. Pero no te quedes al costado de un narcisista, cariño, porque no vas a lograr nada, Virgo. El otro mensaje, mi querido Virgo. Siento mucho de lo que te ha pasado en tu niñez. Tú me entiendes, Virgo. Siento mucho. Lamentablemente, corazón, no podías defenderte. No podías hacer nada. Pero ahora que eres una persona adulta, tienes que buscar ayuda psicológica. Si a lo mejor de repente esto te tiene marcado o marcada o no puedes continuar con tu vida. Antes no podías, porque no tenías dinero, porque eras una criatura, porque no podías, prácticamente si una persona adulta te ayudara, no podías hacer nada. Pero ahora puedes hacer algo por ti, Virgo. Trata de buscar una solución, trata de recuperarte y recuerda que tú no tienes culpa de nada, Virgo. Tú no tienes culpa de nada. Recuerda que tú eres perfecto, tú eres perfecta, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. No te sientas culpable, Virgo. Tú me entiendes, hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Mamá me ha dicho, Ana,
Hay una persona que tú de repente confiabas mucho y puede ser que tú necesitabas que él o ella te escuche referente a este problema, pero lamentablemente en su momento no te atendió. Esta persona ya no está en este plano terrenal, pero esta persona quiere pedir perdón, mi querido Virgo. Quiere pedir perdón, pero ya no está. Lamentablemente no te supo escuchar en su momento. No te entendió, Virgo. O no quiso entender, ¿no? Sufres mucho por tu hijo o por tu hija. También puede estar relacionado con el tema. Sufres mucho. Mucho, Virgo. Es como que te sientes impotente. Es como que te gustaría hacer inclusive justicia con tus propias manos. No lo hagas, cariño, porque tu criatura te necesita, tus hijos te necesitan. Trata de buscar una solución de otra forma, Virgo. Es muy curioso lo que me está mostrando, Virgo. Es como que fuera un dolor que te carcome. Tú intentas mostrar una buena cara, tú intentas seguir para adelante, pero a veces tienes tus días, tus momentos en la cual te vienen esos sucesos, esos recuerdos y es como que no puedes avanzar, como que te quedas ahí estancado o estancada, mi querido Virgo. Siento esto. Vamos a ver qué mensaje te quiere dar el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Esta. Qué bonito. Mira, corazón. Te voy a leer el mensaje, justo está hablando el arcángel Gabriel. Escucha. Aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Cariño. Nunca pierdas la fe, Virgo. Como dice en esa frase, el que la sigue la consigue. Es cierto que nuestros sueños no se realizan de la noche a la mañana, pero tienes que tener fe, tienes que tener confianza. Hay algo que tú estás buscando y el arcángel Gabriel te dice, lo vas a lograr, lo vas a obtener, pero no pierdas la fe. El otro punto, mi querido Virgo, yo sé que cuando uno, en el transcurso de nuestras vidas, tenemos tantas experiencias y tantas decepciones que muchas veces nuestro carácter cambia. Muchas veces tenemos que de repente mostrar un perfil para estar, como se dice, a la defensiva de las personas que quieren hacerlo daño, Virgo. Pero eso no es el propósito, Virgo. Tú tienes que conservar a tu niño y a tu niña interior. No tienes por qué cambiar tu esencia, tu mundo, tu forma de ser. No tienes por qué estar renegando. Yo lo que te aconsejo, Virgo, si tú estás al costado de una persona que te hace cambiar, una persona que te hace renegar, una persona, cariño, que te hace sentir inseguro, insegura, aléjate. Aléjate, Virgo. Trata de buscar algo, una situación, trata de buscar oportunidades, pero aléjate. Pero no cambies tu esencia. Porque siento que últimamente reniegas mucho. Siento que últimamente, Virgo, estás un poco cansado, cansada. Inclusive puede ser de las responsabilidades. Pero no cambies tu esencia, Virgo, tu forma de ser. Vuelve a ser tú otra vez. Este es el mensaje que te da. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Vamos a ver.
Me sale la carta de Rey de Espadas. Algunos de ustedes posiblemente estás en contacto cero o de repente están un poco tenso la comunicación, la relación con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona te piensa, ustedes inclusive puede ser que están bloqueados por alguna red social, pero siento que alguien influye en sus decisiones. Existe alguien que controla a este hombre o esta mujer. Puede ser que tenga canas, piel blanca, vive en un lugar donde es altura, hace mucho frío en ese lugar. La carta de la fuerza. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, te gustaría entender posiblemente por qué ese cambio de humor o ese cambio de carácter de esta persona. Elemento fuego, Leo, especialmente un Leo, pero también puede ser Sagitario o Aries. Esta persona, cariño, puede ser que tenga algún tipo de problema en la visión. A lo mejor usa lentes. Algunos de ellos tienen un tatuaje. Muchos de ellos o de ellas tienen hijos. También, mi querido Virgo. La carta del As de Copas, Virgo. Vas a obtener claridad, o posiblemente muchos de vosotros, Virgo, va a haber una reconciliación con la familia y especialmente con los hijos. Si no es tu caso, Virgo, muchos de vosotros hay una persona nueva que llega a tu vida, pero que quizás tiene hijos, pero esta persona, mi querido Virgo, sus sentimientos son reales hacia ustedes, con la diferencia que tiene hijos. No lo juzgues, no lo sentencies si a lo mejor esta persona tiene hijos, cariño. ¿Por qué? Porque esta persona te puede hacer la persona más feliz del mundo, si tú quieres. Bendiciones, mi querido Virgo, mi sacerdote, cariño. Todo va a estar bien. Nunca cambies tu esencia, nunca cambies tu forma de ser, porque tú eres especial, tú eres importante, Virgo. Tú eres uno de los signos más inteligentes. Entonces, utiliza lo que Papá Dios te ha dado, tu sabiduría. Besitos, Virgo. Te quiero. Bendiciones de corazón.